Hola, buenos días. Es un gusto que podamos estar en este domingo exaltando al Señor. Es una alegría poder cantar juntos como iglesia. Ustedes no sé, a lo mejor nunca lo han experimentado, pero el estar aquí enfrente y escuchar las voces del pueblo del Señor, adorando juntos, cantando, reconociendo que Él es bueno, es una experiencia increíble. Al final eso es lo que la palabra de Dios afirma que nosotros estaremos haciendo en la eternidad, exaltando al Señor. Así que me da mucho gusto que puedas estar un domingo más. Déjame presentarme si es que es la primera vez que nos acompañas. Mi nombre es Elí Cázares, soy el pastor de la iglesia Doxa. El día de hoy vamos a estar meditando en Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Nosotros utilizamos la NBI como nuestra Biblia oficial. Puedes utilizar otra versión, incluso vas a poder ver los versículos en la pantalla. Marcos 6 del 1 al 6, vamos a leer el pasaje y después vamos a orar. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en las sinagogas. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos acudir a ella y ser alimentados, ser nutridos en ella. Padre, queremos rogarte en esta mañana, quiero rogarte, Señor, en esta mañana que tu palabra sea la que le hable a cada uno de mis hermanos, que ellos puedan ser animados, Señor, que ellos puedan ser confrontados con tu palabra. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que pueda guiarnos a la luz de tu evangelio. Te pido que guíes mis palabras, Señor, que me ayudes incluso a ser prudente y que les ayudes a mis hermanos a prestar toda la atención posible. Si hay alguien que está cansado, si hay alguien que viene desanimado, si hay alguien que viene, Señor, incluso enojado y peleó con su familia en la mañana, quiero rogarte que tu Espíritu Santo le dé paz para poder meditar en tu Escritura. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado, familia, este sermón, el sermón de esta mañana, con el nombre de hecho es una pregunta que aparece en los versículos y que seguramente la notaste. Y este es el título del sermón. ¿No es este el carpintero? Este será el título de nuestro sermón de esta mañana. ¿No es este el carpintero? Y el argumento que quiero compartir contigo, la idea principal que creo que sobresale de estos versículos es la siguiente: si el Hijo de Dios fue rechazado, ¿cuánto más lo seremos nosotros? Pero aún así, esforcémonos en compartir de su gracia y su amor. Lo voy a repetir una vez más: si el Hijo de Dios fue rechazado, ¿cuánto más lo seremos nosotros? Pero aún así, esforcémonos en compartir de su gracia y de su amor. Esta será la idea principal sobre la cual trataré de enfocarme en los puntos o en las divisiones que estaré viendo. Sé que lo he dicho ya en varias ocasiones, pero la verdad es que lo voy a decir porque quiero que te lo puedas aprender. Esto que estamos leyendo es una narrativa histórica.
Es una historia que está siendo narrada. Los evangelios, los 4 evangelios, son considerados narrativa histórica. En la Biblia vamos a encontrar diferentes tipos de escritura. Vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar también la narrativa histórica, vamos a encontrar discurso. Y lo que estamos viendo precisamente es una narración. Por lo tanto, la forma en cómo estoy tratando de dividir esta historia, ¿recuerdas? Es por escenas. Por momentos en la historia que vamos a ver y que nos van a poder ayudar a entender qué es lo que Marcos está diciendo. He dicho en otras ocasiones que esta no es la única forma de estudiar la Biblia, pero creo que es una muy fácil que nos puede ayudar a entender mejor la idea principal. Y esta trama que estamos a punto de ver se divide en 5 partes. No sé si recuerdas las divisiones: ambiente, conflicto, clímax, resolución y nuevo ambiente o nueva ambientación. Esta es la forma en cómo nosotros hemos decidido dividir el pasaje, o en varias ocasiones. No sé si estuviste la semana pasada, pero Julio decidió dividirlo en personajes. Y está bien. También se puede dividir en personajes. La narrativa histórica lo permite. Así que en esta mañana vamos a comenzar con el ambiente. Con el primer escenario. En este ambiente, por lo regular, como que nada relevante, o sea, nada impactante pasa en este primer escenario. Sin embargo, es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es por eso que si quieres dividirlo, si quieres verlo por puntos, o si quieres verlo como una escena, está bien, no hay ningún problema. Y la primera escena la vamos a encontrar en el versículo 1 y 2a. Tal vez esto te va a confundir un poco, pero para mi beneficio, seguramente tú sabes que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos ni subtítulos, no son inspirados. Estos fueron escritos después por traductores, por escribas, por maestros que trataron de hacer un poco más fácil la lectura. Así que es por eso que voy a dividir algunos versículos, te vas a dar cuenta que por la mitad. Pero la razón es porque a veces en esa mitad termina una idea o comienza otra. Así que el primer escenario, o la primera escena, es del versículo 1 al 2a y lo he titulado La llegada de Jesús. Quiero que vayas conmigo, que veas por favor lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Versículo 2. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Cerramos la escena en esta parte. Creo que hoy tú y yo nos vamos a poder dar cuenta porque siempre el contexto es muy importante. En la mayoría de ocasiones, cuando tenemos nuestro grupo comunitario, yo siempre les digo al grupo, vamos a leer el Evangelio desde el principio. O cuando estábamos leyendo Timoteo, vamos a leerlo desde el principio. Nos va a tomar tal vez 20 minutos, pero es importante para que sepamos de dónde venimos. Entonces, es interesante que ahora en esta primera escena, Marcos dice que Jesús salió de allí. Si nosotros solo tuviéramos esa parte, no sabríamos de dónde. ¿De dónde salió? ¿En dónde se encontraba versículos atrás? Bueno, versículos atrás, no sé si recuerdas, incluso antes de que Julio compartiera Marcos 5, se nos dice que Jesús había descendido o había cruzado el río para visitar el pueblo de Gadara. ¿Recuerdas esto? No sé si tenemos la imagen, el mapa. Sí, perfecto. Entonces vas a poder ver un mapa aquí y me voy a poner un poquito. Jesús estaba... casi siempre su ministerio lo comenzó en Capernaum. Tal vez no lo van a poder ver bien, pero de Capernaum fue a Gadara, en donde liberó al endemoniado, ¿cierto? Después de ahí regresó a Capernaum. Eso es lo que nos dice la historia. Cuando estaba en Capernaum fue cuando la gente se le amontonó a Jesús, una multitud. En eso llegó un principal de la sinagoga. Esto está ocurriendo aquí, en Capernaum. Llegó un principal de la sinagoga diciéndole, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella. Él va camino a buscar a la hija de Jairo. En ese momento ocurre un milagro increíble, ocurre un milagro sorprendente, porque una mujer con flujo de sangre, una mujer que se encontraba en una terrible situación, 12 años de estar sangrando, de tener flujo constante todo el tiempo,
se acercó a Jesús y dice Marcos que ni siquiera tuvo que hablarle. La fe de ella le hizo creer que si ella tocaba el manto, el vestido de Jesús, ella podía ser sana. Y lo fue. Después de eso, Jesús llega a la casa de Jairo, su hija ya estaba muerta. Jesús habla de talita cumi, y entonces la niña revive. Jesús trae a la niña de la muerte a vida, y todo esto está ocurriendo aquí. Y ahora Marcos nos dice que Jesús se fue de allí y se fue a su región. Eso es lo que nos está diciendo, que Jesús se fue de allí y se fue a su tierra. Jesús era de este pueblito, de esta aldea llamada Nazaret. Entonces, después de que Jesús hace estos milagros, después de que Jesús, si recuerdas o has estado con nosotros, calma la tormenta con una palabra, libera a un endemoniado con una palabra, sana a esta mujer de flujo de sangre sin decir una palabra, revive a la hija de Jairo con una palabra. Quiero que puedas pensar un momento. ¿Te imaginas la cara de la gente que estaba alrededor de Jesús? ¿Puedes imaginar a los discípulos, en especial a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran el círculo más íntimo de Jesús? Pasajes atrás, ellos se habían preguntado, ¿quién es este? Después de que Jesús calma la tormenta, ¿quién es este? Y ahora con todas estas cosas que están sucediendo alrededor de ellos, seguramente ellos estaban comenzando a creer lo que Marcos dijo en el capítulo 1, versículo 1. Quiero que vayas conmigo a Marcos 1:1. Este versículo lo leímos al principio. Y esto es lo que dice Marcos 1:1. No está en pantalla no se preocupen. Esto es lo que dice Marcos 1:1. Jesucristo es el Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y con todas estas cosas que estaban sucediendo, es muy probable que los discípulos estaban comenzando a captar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús en estos 2 últimos capítulos de diferentes maneras le ha mostrado a sus discípulos y a la gente su autoridad y su poder. Se los había demostrado otra vez en la tormenta con una legión de demonios, ganando sobre la enfermedad, triunfando sobre la muerte. Hasta este momento, familia, creo que tú y yo nos queda bastante claros que nada ni nadie puede contra Jesús. ¿Verdad que sí? Nada ni nadie le puede hacer frente. Julio lo dijo hace 8 días. Si creíamos que la muerte era algo imposible, Jesús demuestra, para mí no es imposible. Si de por sí el nombre de Jesús ya era muy conocido, ahora con todo esto su nombre seguramente se hizo mucho más conocido. Muchas personas debieron acercarse a Él, llegar a Él, querer ser sanados por Él. Esta es la imagen que quiero que puedas tener en mente de este Cristo, de este Jesús poderoso, con autoridad, lleno de autoridad, que la gente quedaba asombrada al escucharlo y al ver lo que Él hacía. Y ahora Marcos nos está diciendo, bueno, después de todo esto, Jesús va a su tierra, va con los suyos. No sé si recuerdas, pero en Marcos capítulo 3, versículo 1, ya habíamos visto que la familia de Jesús va de Nazaret a Capernaum. ¿Recuerdas? Cuando después de que los fariseos le dijeron que Jesús estaba endemoniado, poseído por Belcebú, Jesús dice que no y comienza a argumentar, y después se nos enseña que la familia de Jesús llegó. Y ahora, quiero que puedas ver este mapa, por favor. Este es otro pequeño mapa. Nazaret, el pueblo de Jesús, está ubicado aproximadamente entre 30 a 40 kilómetros. Algunos lo miden 32 kilómetros, otros 38 kilómetros. Pero esta es la distancia. No sé si logras alcanzar a ver el número, pero la distancia caminando es de 9 horas aproximadamente. Este es el recorrido que la familia de Jesús hizo cuando se lo quisieron llevar. Y este es el recorrido que ahora Jesús hace para ir a su tierra. No es un recorrido de media hora, ni de 1 hora. Es un recorrido bastante considerado. Así que el versículo 2 nos está diciendo que Jesús llega a su tierra y que cuando es día sábado, día del Señor, día de reposo, Jesús comienza a predicar en la sinagoga. ¿Te das cuenta de eso? Ve conmigo al versículo 2, por favor, de Marcos 6. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga.
Esto nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo obedecía la ley y guardaba el día sábado. Era la costumbre de los judíos el reposar ese día y estar en la sinagoga para adorar al Señor. Y ahora, una vez que te acabo de presentar el ambiente, la primera escena, quiero que pasemos a la segunda. Y este es el conflicto. Aquí es en donde ocurre el problema. Y es más, a diferencia de otros sermones, que casi siempre la idea principal aparece en el clímax, en esta ocasión, nuestra idea principal va a aparecer en el conflicto. Y ahorita vas a ver por qué. Quiero que vayas conmigo el versículo 2b al 3a. Perdóname si te estoy confundiendo con esto, pero tal vez si eres de los que raya en tu Biblia, puedes hacer una pequeña separación. Esta es como la separación de la idea. Este es el conflicto, el cual he titulado el rechazo a Jesús. El rechazo a Jesús. Dice la palabra de Dios en donde comienza la pregunta: ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? En este conflicto encontramos 5 preguntas que la gente que conocía a Jesús, que los nazarenos que conocían a Jesús se hacen. ¿De dónde sacó tales cosas? Esto tiene que ver con un tema de conocimiento. ¿Por qué es que sabe tanto? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Esta pregunta es muy relevante y de hecho quiero que la puedas recordar. La gente del pueblo de Nazaret pregunta cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos. En otras palabras, ¿de dónde viene este poder? Ellos habían sido testigos del poder de Jesús. ¿No es acaso el carpintero? ¿Te das cuenta cómo el pueblo de Jesús era un pueblo tan pequeño que incluso lo conocían? Él era el carpintero o uno de los carpinteros del pueblo junto con su papá. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Ellos incluso conocían a su familia. Quiero que puedas ver conmigo que Marcos nos dice en estos versículos que la gente que estaba con Jesús reaccionó de 2 formas al escuchar y al ver lo que Jesús hacía. Marcos nos dice que la gente primero se maravillaba y segundo se escandalizaba al ver lo que Jesús hacía y decía. Esta es la reacción que Marcos nos presenta. La gente se maravillaba y la gente se escandalizaba. Y quiero que prestes atención conmigo, familia, a algo, porque debería parecernos interesante que Marcos nos dice que la gente fue incrédula, pero no porque nunca habían escuchado hablar de Jesús. Date cuenta de esto conmigo. Marcos nos presenta al pueblo de Jesús siendo incrédulo, pero no porque ellos jamás habían escuchado de Jesús o no porque ellos nunca hubieran visto un milagro, no. Estos versículos nos muestran que de una u otra forma la gente de Nazaret sabía del poder tan grande de Jesús. Es por eso que te dije que la tercera pregunta era muy importante. ¿De dónde o cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Posiblemente la gente había escuchado ya todas las historias sobre Jesús. ¿Recuerdas lo que pasó en Marcos capítulo 3? Que la familia de Jesús que estaba en Nazaret, al enterarse de lo que Jesús estaba haciendo, fue a buscarlo porque dijo: está fuera de sí. Y si estas noticias le habían llegado a la familia de Jesús, seguramente a todo el pueblo también. Pero tal vez esa no sea la única razón. Es muy probable, porque al final se nos dice que Jesús hizo pocos milagros. Es muy probable que estos pocos milagros los hizo en ese momento. En el momento en el que él estaba en la sinagoga. Entonces la gente veía con sus propios ojos el poder de Jesús. Lo que él podía realizar. Sanando enfermos, liberando endemoniados. Muchas de las personas que estaban ahí en la sinagoga conocían a Jesús y probablemente hasta lo conocían de pequeño.
Nazaret es una aldea incluso, es un pueblo muy pequeño. Y es muy probable que estos hombres que estaban en la sinagoga, que los principales, que las personas que estaban ahí al cuidado, conocían a Jesús desde pequeño. Ellos lo conocían y también habían estado, incluso quiero pensar que presentes cuando Jesús comienza su ministerio. Cuando Jesús sale de Nazaret y comienza a predicar. Y ellos se preguntan, nosotros no lo conocíamos así. No conocíamos este poder. No sabíamos la sabiduría o nunca habíamos escuchado la sabiduría que él tenía. Quiero poner de mi cosecha y tal vez decir, nosotros lo habíamos visto de pequeño, corriendo ahí de pequeño. Y ahora viene a enseñarnos estas cosas y poder sale de sus manos. Pero ¿cuál es la reacción que las personas toman al ver a Jesús y al escucharlo y al ver todo lo que puede hacer? ¿Creen en Él? ¿Creen en Él? Estos hombres, ¿te das cuenta que no creyeron en Jesús? Estos hombres o estas personas también, no solamente hombres, el pueblo de Jesús, no veían a Jesús como un profeta. No lo veían como un maestro. Es más, ni siquiera creo que lo veían como el Mesías o como el Hijo de Dios. ¿Te puedes dar cuenta en el pasaje cómo es que las personas veían a Jesús? ¿Qué es lo que dicen acerca de Él? Ve conmigo una vez más, por favor, al versículo 3 y léelo junto conmigo. Mira cómo es que las personas lo relacionan aún viendo su poder y aún escuchando lo que Él decía. ¿No es acaso el carpintero? ¿Cómo veían a las personas a Jesús? Como un simple carpintero, como alguien más igual a ellos. Es más, el capítulo 3 nos dice que estas personas conocían a sus padres. Es muy probable que para estas fechas, así como lo dije en Marcos capítulo 3, el padre de Jesús, José, ya había muerto, y es por eso que las personas se refieren a Jesús como el hijo de María. Algunos escritores piensan que la razón por la cual el pueblo de Nazaret se refiere a Jesús como el hijo de María y no hijo de José es porque muchas personas creen que una vez que María dio a luz a Jesús o estaba embarazada de Jesús, muchas personas comenzaron tal vez a pensar que efectivamente Jesús no era hijo de José. Y por lo tanto no consideraban a Jesús el hijo de José y solamente el hijo de María. Esto es lo que algunas personas creen. Pero quiero que puedas ver la relación que había entre estas personas y Jesús. Ellos sabían su profesión, ellos sabían quién era Él, ellos sabían quién era su familia, al grado de conocer a sus hermanos por nombre. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas con nosotros? Y es por eso que estaban asombrados. Pero lo interesante de este pasaje, familia, es que el pueblo de Nazaret no estaba asombrado porque habían creído en Jesús. A diferencia de Marcos capítulo 1, no sé si recuerdas cuando Jesús está en la sinagoga, predica el evangelio, libera a un endemoniado y ¿qué dice la escritura? Y todos se quedaron asombrados. Marcos capítulo 2, Jesús está predicando el evangelio, rompen el pedazo de la casa o el techo de la casa para bajar un inválido. Jesús le perdona los pecados, después los sana y dice Marcos capítulo 2, y todos quedaron asombrados y alababan al Señor. Pero este no es el mismo tipo de asombro que el pueblo de Nazaret, que las personas que estaban con Jesús mostraron. Estas personas estaban asombradas, pero porque no entendían cómo una persona que ellos conocían durante muchos años ahora pudiera estarles hablando palabra de Dios, revelación de parte de Dios. Es más, ¿recuerdas cuál fue otra vez la pregunta que los discípulos se hicieron cuando Jesús calmó la tormenta? ¿Cuál es? ¿Quién es este? ¿Recuerdas cuál es la respuesta de la legión de demonios cuando se postraron ante Jesús? Tú eres el Hijo de Dios.
Y ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo de Nazaret al ver a Jesús y al ver su poder y al ver quién era Él? Este es el carpintero. ¿Recuerdas la primera imagen que te mostré sobre Jesús? Un Dios increíble, que nadie ni nada podía contra Él, que Él podía hacer todo: levantar muertos, sanar enfermos, liberar endemoniados, calmar tormentas. Más adelante, en algunos versículos o capítulos, veremos que Él podía convertir de pocos panes a miles de panes. Podía caminar sobre las aguas, pero llega a su tierra y la gente le dice, o se dice entre ellos: este es el carpintero. En otras palabras, la gente que estaba escuchando a Jesús había escuchado de lo que Él era capaz, habían escuchado de lo que Jesús había hecho en otros lugares, pero ellos simplemente decidieron no creer en Jesús. No hay otra explicación. Ellos simplemente decidieron no creer en Jesús. Es más, quiero que puedas ir conmigo a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas 4, 14 al 30. No vamos a leer todos los versículos, pero en este evangelio sinóptico se nos enseña la misma historia, solamente que Lucas lo tiene un poco más amplio. Y esto es lo que Lucas nos está diciendo. No lo vamos a leer todo. Es más, vamos a leer solamente del versículo 28 al 30. Pero quiero mostrarte algunas cosas que Marcos tal vez no nos presenta. Pero Jesús está en la sinagoga, Jesús abre el rollo, Jesús comienza a decir o comienza a leer lo que estaba escrito por los profetas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y comienza a hablar la palabra de Dios. Después enrolla el libro, se lo devuelve al ayudante, y Jesús dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esto que estamos viendo en Lucas es lo que sucede en el pueblo de Nazaret. La gente le da como el visto bueno, por así decirlo, pero después Jesús comienza a confrontarlos con el evangelio y comienza a decir: aun cuando hay personas necesitadas en el pueblo de Israel, aun cuando hay personas enfermas, en el Antiguo Testamento Dios decidió enviar a sus profetas a pueblos paganos. ¿Por qué? Por la incredulidad del pueblo. Y cuando los nazarenos escuchan esto, mira lo que dice el versículo 28 de Lucas, 28 al 30. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo. Recuerda, es la misma historia, Marcos y Lucas. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para adorarlo, para tirarlo por el precipicio. Pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. En Marcos estamos viendo que la gente decide no creer en Él y que dice: este es el carpintero. Y Lucas nos ayuda a poder entender que no solamente no quisieron creer en Él, les dio tanto coraje, se enfurecieron tanto de lo que habían dicho que querían matarlo. Lo agarraron, se lo llevaron hasta la colina y lo querían aventar. ¿Qué podemos concluir, familia, con esto que Marcos y que Lucas nos están enseñando? Este pueblo estaba perdido. Este pueblo estaba cegado. Este pueblo no quería creer, era incrédulo. Aun cuando el Señor había venido a ellos. Estas personas, aun cuando decían que amaban a Dios, que lo obedecían. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Marcos nos presenta que estas personas estaban en la sinagoga. Estaban en un lugar de adoración, en un lugar en donde tenían que exaltar al Señor y en donde estaban escuchando la palabra del Señor para adorarlo. Pero Marcos nos está diciendo, nos presenta, que quiere que nosotros podamos ver que aun cuando este pueblo estaba supuestamente adorando al Señor, en realidad no lo conocía. No tenían idea de quién era Dios. Aun cuando Dios mismo estaba parado frente a ellos, enseñándoles lo que la Escritura decía de Él mismo. Y ¿sabes qué, familia? Aquí es en donde se cumple lo que el apóstol Juan dice en el capítulo 1, en su primer capítulo. Quiero que vayas conmigo
Olvidé advertirles que el día de hoy íbamos a estar viendo varios pasajes. Así que si quieres anotarlos, Juan capítulo 1, versículo 9, mira lo que dice la palabra de Dios. Este es Juan presentando su evangelio y Juan comienza a decir, esa luz verdadera, hablando de Jesús, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él era la luz, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por él. Esto es lo que nos enseña Colosenses 1, Hebreos 1. Pero el mundo, ¿qué dice Juan? No lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. No lo recibieron. Esto que está diciendo Juan es lo que está sucediendo ahora en Marcos. Esta luz verdadera fue rechazada por su propia gente. Jesús fue rechazado por los suyos. No sé si recuerdas, pero los capítulos anteriores de Marcos hemos visto a Jesús siendo rechazado por los fariseos una y otra vez. Marcos capítulo 3 nos enseña a Jesús siendo rechazado por su propia familia. Y ahora Marcos capítulo 6 nos enseña que Jesús está siendo rechazado por su pueblo. ¿Y sabes qué, familia? Creo que tú y yo podríamos asegurar que esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Este rechazo hacia Jesús sigue sucediendo hasta el día de hoy. Cuando una persona decide no escuchar el evangelio y creer que puede estar bien con Dios sin creer en Jesús, sin buscarlo, sin congregarse, sin reconocer su pecado. Cuando tú le predicas o le expones el evangelio a alguien, ¿sabes qué? Y esa persona te rechaza, no te está rechazando en primer lugar a ti. Esta persona está rechazando al dador de la vida, a Jesús mismo, al Hijo de Dios que vino al mundo por pecadores necesitados de gracia. Y este rechazo hacia Jesús continúa. Y de acuerdo a las Escrituras, continuará hasta que el Señor venga. ¿Y sabes qué? Esto es algo que también en las Escrituras encontramos. Lucas 10, 16, no tienes que buscarlo, pero esto es lo que dice la palabra. Jesús diciéndole a sus discípulos, el que los escuche a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Lucas 10, 16. Así que en este conflicto, vemos que Jesús es rechazado por los suyos. Capítulos atrás, lo dije hace un momento, vemos que es rechazado por fariseos, por su familia y ahora por su pueblo. Esta es una ilustración clara de lo que acabamos de leer en Juan. La luz que había venido al mundo y que había creado al mundo es rechazada por el mundo. Los suyos no le recibieron. Prefirieron más las tinieblas en lugar de la luz. Y ahora vamos a entrar a nuestro clímax. Estas tres últimas partes son bastante breves. Así que vamos a la tercera parte de nuestro clímax, el cual la he titulado Un profeta sin honra. Un profeta sin honra. Versículo 3b al 4. La mitad del 3 y el 4 completo. Una vez que la gente se escandalizó y que el pueblo, de acuerdo a Lucas, comenzaron a hacer un alboroto. Versículo 3, la última parte, dice, por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. La respuesta de Jesús ante esta incredulidad es simplemente decir, sí, ustedes no quieren creer en mí. En otros lugares me han honrado, en otros lugares me han buscado, en otros lugares me han adorado, pero ustedes no lo están haciendo. El rechazo que él había recibido de Nazaret, quiero que lo puedas ver conmigo, familia, es un claro ejemplo del rechazo que la palabra de Dios va a tener en muchos lugares. Es más, quiero que puedas ver cómo Jesús utiliza la figura de un profeta. Y eso es algo que varias personas van a pensar de él después. Él es un profeta como los de antes. Pero Jesús no solo era un profeta. Jesús pone esta ilustración de un profeta porque en el Antiguo Testamento un profeta era quien hablaba palabra de Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta que los profetas en muchas ocasiones incluso eran asesinados, no eran escuchados.
Y esto creo que es un claro ejemplo, lo vuelvo a decir, de lo que sucede hoy en nuestros días. En cómo el mensaje del Evangelio sigue siendo rechazado por muchos. Y es más, quiero que pienses un poco conmigo y que tal vez pienses en ti mismo si tú tuviste esta experiencia o si conoces a alguien así. Hay muchas personas que de diferentes maneras, al igual que el pueblo de Nazaret, han experimentado el favor y la misericordia de Dios. Hay muchas personas que no son creyentes que han visto milagros de parte de Dios. Han visto cómo Dios ha tenido misericordia y los ha sanado. Han visto cómo Dios ha tenido misericordia y a lo mejor en algún problema muy fuerte familiar ha habido una reconciliación. Ha habido personas que de diferentes formas han visto la misericordia de Dios. Pero en la mayoría de estas ocasiones, muchas personas reaccionan igual que el pueblo de Nazaret. Ven el poder de Dios, reconocen que es el poder de Dios, pero simplemente deciden no creer en Él. Muchas personas simplemente deciden no creer en este evangelio. Y Jesús en esta parte, en el clímax, Él está diciendo en todas partes, hablando de su pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo de Nazaret, se honra a un profeta menos en su tierra. Menos entre sus familiares, menos en su propia casa. Ve conmigo a la cuarta división, que es la resolución, la cual he titulado El asombro de Jesús ante la incredulidad del pueblo. Les dije que estas últimas tres iban a ser bastante cortitas. El asombro de Jesús ante la incredulidad del pueblo. Esta división aparece en el versículo 5 y versículo 6a, la mitad del versículo 6. Y mira lo que dice: en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Es interesante que la Biblia nos muestra solamente dos ocasiones en las que Jesús se queda asombrado. Esta es la primera, y la segunda cuando una persona le dice: no tienes que ir hasta donde mi siervo está enfermo. ¿Recuerdan? No recuerdo si era un general o que era alguien, un centauro. Un centauro, no, esa es otra cosa. Un centurión, el centurión le dice: no tienes que ir hasta mi casa, solamente habla. Y la escritura dice: Jesús se quedó asombrado. Entonces, esta es una de estas ocasiones. Y ahora en esta parte, en esta resolución, quiero que puedas ver cómo nosotros encontramos que debido a la incredulidad de las personas, incluso uniendo lo que Marcos y Lucas dijeron, la gente no pudo recibir los milagros de Jesús. No pudo ser sanada por Jesús. Y es por eso que Marcos nos está diciendo, él no pudo hacer muchos milagros ahí. Ahora, cuando estaba leyendo algunos comentarios sobre este versículo, encontré que algunos comentaristas, que de hecho yo ya había escuchado en otras ocasiones, y no les voy a decir quién para no quemarlos, pero había escuchado y me había parecido bastante bueno todo lo que había leído. Y cuando se acerca a este versículo, el comentarista dice: Jesús fue atado de manos por la incredulidad del pueblo de Nazaret. Yo dije: ¡wow! Jesús fue atado de manos por la incredulidad del pueblo. Es más, hace algunos años también a un cantante cristiano, no te voy a decir quién, pero seguro lo conoces, dijo lo siguiente respecto a Jesús. Cuando una persona dice: ¿por qué a veces las personas no creen en Jesús? Y esto fue lo que dijo esta persona: Dios está atado de manos a la voluntad del hombre, y a veces Dios es un caballero y no hace algo que las personas no le permitan hacer. Pero no es lo que el texto está diciendo. Marcos no está diciendo que Jesús no pudo porque la incredulidad de las personas se lo impidió. No es lo que está diciendo. Es más, quiero que recapitulemos. Si recuerdas la imagen de Jesús hace capítulos atrás, ¿quién es Jesús? Es Dios, es el que puede hacer lo que quiera, el que puede calmar la tormenta, liberar a un endemoniado, sanar a una enferma, resucitar a una niña. Y ahora cuando vemos que Marcos nos está diciendo que Jesús no pudo, nosotros deberíamos hacernos la pregunta: ¿y de verdad
¿Podríamos creer que Él no pudo hacer milagros porque su poder se había agotado? ¿O porque la fe de estas personas le impedía realizar el milagro? La respuesta obvia y concisa es no. Esa no es la razón. Jesús no pudo. Marcos utiliza esta palabra e incluso en la versión de Reina Valera lo utiliza también, y creo que en todas las versiones, pero estas versiones de la Biblia no están tratando de hacernos ver o creer que Jesús se le acabó el poder. No, Jesús no pudo realizar milagros porque, a diferencia de otros lugares, la gente no se acercó a Él. Simplemente eso. Jesús no pudo porque la gente no se acercó. En otras ocasiones, o de hecho venimos de ahí, la gente se amontonaba, la gente lo empujaba porque quería acercarse a Él. ¿Te imaginas ahora a Jesús en la sinagoga y el pueblo vacío? Todos decían, es un carpintero. Tampoco lo hizo por falta de enfermos o de endemoniados o de gente necesitada. Eso hay en todos lados. No, Jesús lo hizo. Jesús no pudo simplemente porque la gente lo rechazó y no quisieron acercarse a Él. Esa es la razón por la cual no hizo milagros. No por falta de poder e incluso no por falta de enfermos, como lo acabo de decir. La gente se privó del poder de Dios y de su gracia al no querer acercarse a Jesús, al no querer recibir a Jesús. ¿Y sabes qué? Esto es algo que pasa también en nuestros días. Hay muchas personas necesitadas. Hay muchas personas que tienen problemas, que su matrimonio está a punto de iba a decir algo que a lo mejor se iba a escuchar mal, pero de perderse, de romperse. Hay personas que están teniendo problemas de salud, que están teniendo problemas emocionales. Y ¿sabes qué? En lugar de acercarse a Jesús, deciden simplemente darle la espalda e intentar resolverlo por sus propias fuerzas. ¿Dios puede hacer algo en sus vidas? Claro que puede. Por supuesto que puede. Si con una sola palabra creó todo lo que conocemos, tú y yo, ¿crees que no puede ayudarnos en nuestros problemas? Pero en muchas de estas ocasiones, las personas o incluso nosotros hemos llegado tal vez a decir, yo puedo resolverlo por mí mismo. Y esto es lo que sucedió con el pueblo de Nazaret. Ellos pudieron haber recibido gracia y misericordia de parte de Jesús, pero ellos no se quisieron acercar a Él. Y por último, nuevo ambiente o la nueva ambientación. Perdón, antes de pasar, creo que cometí un error ahí porque me parece que el mismo título lo estoy viendo aquí. Pero antes de pasar al último punto, quiero que puedas ver conmigo también algo que me llama mucho la atención. Marcos capítulo 5 y Marcos capítulo 6 nos muestran también la humanidad de Jesús. Cómo Él, al ser 100% hombre y ser 100% Dios, no tuvo problemas en mostrar parte de su humanidad. En la barca lo hizo durmiendo porque estaba cansado. Aquí en Marcos capítulo 6 lo hace asombrándose de la incredulidad de estas personas. Y es interesante que Marcos nos presente también esto, esta parte humana de Jesús. Y la nueva ambientación, me parece que el título tal vez les va a parecer el mismo, pero la nueva ambientación es simplemente la respuesta de Jesús o la reacción de Jesús, si lo quieres anotar, la respuesta o la reacción de Jesús. Y esto lo encontramos en la última parte del versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Es más, quiero leerte el versículo completo para que tengamos el contexto. Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de ellos y después Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Para los que hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas un tipo de rechazo, puede ser en la escuela, un rechazo incluso con nuestros padres, un rechazo esposo, esposa, esposa, esposo, un rechazo de nuestros hijos, un rechazo en nuestro trabajo. Nuestra reacción inmediata en la mayoría de nosotros es, al sentirnos rechazados, es de dolernos, ¿cierto?
Es algo natural del ser humano. Es sufrir por un tiempo. Si a alguien lo terminan, un noviazgo lo terminan, te va a doler y vas a llorar posiblemente. A veces incluso llegamos a reaccionar en tener compasión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos sido rechazados. Y creo que todos, o si no la mayoría de los que estamos aquí, hemos sufrido un tipo de rechazo en nuestras vidas de alguna u otra forma. A veces podemos perder el interés de intentarlo una vez más. Podemos, a lo mejor, preferimos desistir, tal vez si es en una carrera y decir, no, creo que esto no es lo mío. O esperar un tiempo para volver a intentarlo. Pero lo interesante de esto es que Jesús no hizo eso. ¿Te das cuenta de esto? Jesús viene de ser rechazado una y otra vez. ¿Te imaginas si Jesús fuera emocional? ¿Cómo estaría así? No, nadie me quiere. ¿Ya para qué le sigo? ¿Ya para qué sigo predicando? Me rechazaron los maestros de la ley. Mi propia familia me rechazó. También mi pueblo entero. Pero Jesús no hace eso. Jesús no tira la toalla, no desiste del ministerio. Todo lo contrario, Marcos 6 nos presenta esta escena. La gente rechaza a Jesús y Jesús vuelve a predicar el evangelio. Va de pueblo en pueblo, aún siendo rechazado. Comenzó a buscar a las personas que estuvieran necesitadas con él. Es más, la siguiente semana nos vamos a dar cuenta que esto mismo que Jesús hace es el consejo que le da a sus discípulos. Si alguien no los recibe en algún lugar, simplemente sacúdanse las sandalias y vayan a otro pueblo en donde alguien sí quiere escucharlo. Así que el final de esta historia, el nuevo ambiente nos presenta que después de que Jesús sufre el rechazo, él comienza a predicar, sale a predicar el evangelio. Familia, ¿qué podemos aprender tú y yo en esta mañana de estos breves versículos? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos puede a ti y a mí enseñar en esta mañana? Quiero que puedas ver conmigo cómo el tema de la incredulidad es un tema que ha estado presente en la vida de los humanos desde el comienzo de la historia, o al menos desde Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 podemos ver a Adán y a Eva que aún conociendo a Dios, así como el pueblo de Nazaret conocía a Jesús, aún conociendo a Dios, aún sabiendo quién era Él, debido a la tentación de Satanás de ser iguales a Dios, decidieron comenzar a dudar de Dios. Comenzaron a rechazar los mandamientos de Dios, a ser incrédulos a lo que la palabra o las palabras de Dios les habían hecho. Prefirieron rechazarlo y vivir como ellos consideraban que estaba mejor. ¿Y sabes qué? Esto pasa a lo largo de toda la historia. Y tenemos muchos ejemplos así. Tenemos al mismo pueblo de Israel en el Éxodo dudando constantemente de Dios. Aun cuando Dios les mostraba su favor, cuando les daba comida, cuando les daba agua, cuando les daba una nube, cuando les daba fuego, cuando les daba todo, el pueblo de Israel dudaba del amor de Dios, dudaba del favor de Dios y decía, mejor deberíamos regresar en donde éramos esclavos, al menos ahí teníamos algo que comer. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque tú y yo en algún momento de nuestras vidas fuimos así. Personas incrédulas. Personas que dudamos del amor de Dios. Es más, aún muchas veces siendo creyentes, no en el mismo nivel, pero siendo creyentes llegamos a dudar del Señor. Llegamos a dudar de su favor, llegamos a dudar de su amor, de su cuidado, de su provisión, de quién es Él para nosotros. Y eso es incredulidad. Y todos nosotros somos culpables de eso en cierta forma. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque quiero que puedas ver, y el argumento que te compartí al principio fue este: si el Hijo de Dios fue rechazado, si Jesús mismo, familia, fue rechazado siendo quien era perfecto, mostrando su poder, mostrando su amor, mostrando a las personas quién era Él, con cuánta mayor razón lo seremos nosotros si hablamos de su verdad. Juan capítulo 15. Versículo 18 y 19. Jesús le dice esto a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes
no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Charles Spurgeon utiliza este versículo para argumentar o para dar una frase que dice lo siguiente: no somos el caramelo de esta tierra, somos la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. No somos el caramelo de esta tierra, somos la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Así que, familia, quiero animarte con esto e ir cerrando con esto. Si tú te sientes rechazado en muchas ocasiones, cuando hablas del amor del Señor, cuando hablas de la palabra del Señor, recuerda a tu Señor, recuerda a tu Maestro y cómo Él fue rechazado al punto no solo de querer matarlo, como nos aparece en Lucas 4, sino de matarlo, literalmente, de colgarlo en un madero. Hasta ese grado llegó el rechazo a nuestro Señor. Pero quiero animarte para que tú y yo en esta mañana podamos estar confiados en que si nosotros hemos nacido de nuevo, somos creyentes, creemos en la verdad de la Escritura, si nosotros predicamos la verdad de la palabra, seguramente vamos a encontrar rechazo. Seguramente vamos a encontrar a personas que no estén de acuerdo con nosotros y que nos tachen de ser personas que estamos en contra de lo que la sociedad piensa o opina. Y la verdad es que sí, en muchas de estas cosas. Y te doy un ejemplo que tal vez todos ustedes han escuchado. Se está proponiendo, y no sé si ya se propuso, pero se está proponiendo una ley para que los ministros de culto no hablen de ciertos pasajes de la Escritura en donde aparentemente se está dando mensajes de odio hacia las personas. Temas de homosexualismo, temas de lesbianismo, temas de aborto, en donde los ministros de culto no puedan compartir estos mensajes o serán encarcelados. Y ese es el rechazo que Jesús nos advirtió en su palabra. Pero la Escritura dice, tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Así que quiero animarte, familia, que tú y yo podamos descansar en esta verdad del Evangelio. Jesús nos promete sufrimiento y nos promete rechazo porque nos espera algo mayor. Y ese es nuestro descanso. Y si tú nos acompañas por primera vez, Quiero leerte lo que dice Juan capítulo 3, 19. No tienes que buscarlo, solo quiero que lo puedas escuchar y con esto voy a terminar. Juan capítulo 3, versículo 19, dice Juan respecto a las personas que no creen en el Evangelio: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Si tú nos acompañas por primera vez o incluso estás mirando la transmisión y nunca habías asistido a una iglesia, o aún si a lo mejor te trajeron de pequeña a una iglesia pero realmente no eres creyente, quiero animarte a que en esta tarde puedas arrepentirte de tu pecado. Quiero decirte que necesitas pedirle perdón a Dios y que te ayude en tu incredulidad. Tal vez al igual que el pueblo de Jesús, tú has sido testigo de los milagros de Dios en tu vida, en cosas que el Señor ha hecho en tu vida y en otras personas. Tal vez y tú mismo seas un testimonio de un milagro de Dios, el Señor salvándote la vida, el Señor teniendo misericordia de ti. Así que quiero terminar diciéndote esto: si tú nos acompañas por primera vez y no eres creyente, no trates de resistir a Dios. No trates de querer ser más sabio que el Creador. No puedes. Si Dios te ha mostrado una y otra vez su gracia, su amor, su cuidado, su perdón, a librarte de muchas cosas. Si Dios te ha expuesto a su palabra una y otra vez, quiero rogarte que entregues tu vida al Señor y que puedas reconocer que eres un pecador necesitado de su gracia, necesitado de la fe en Jesús. Quiero pedirles que se pongan de pie, familia, por favor.